donde Pedro quiere alentar a estos hermanos, alentarlos para que puedan perseverar. Luego, Pedro les va a decir la misión a la cual Dios los ha llamado, a predicar el Evangelio. Y finalmente, en la parte del versículo 10, les va a recordar quiénes eran. En otras palabras, les va a recordar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, habiéndolos salvado, habiéndolos rescatado de esa vana manera de vivir. Con este texto, Pedro quiere recordarle una vez más a estos hermanos cuál es su identidad. Y esa es la primera parte que vamos a ver. ¿Cuál es su identidad en Cristo? Y usa 4 títulos sacados del Antiguo Testamento y los aplica a la iglesia. ¿Cuáles son esos 4 títulos? Allí se pueden estar ubicando allí en el versículo 9. Primero dice que son un linaje escogido. Segundo, un real sacerdocio. Tercero, un pueblo santo. Y un pueblo adquirido por Dios. Estos son los 4 títulos asignados a los hermanos. Esto nos lleva entonces a ver, en primera instancia, la identidad del pueblo santo. El tema es un pueblo santo. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Entonces vamos a mirar en primera instancia la identidad de ese pueblo santo. Dice el texto, mas vosotros sois linaje escogido. Aquí en esta primera parte, el texto marca un contraste entre lo que había dicho anterior y lo que va a decir ahora. Y este contraste es marcado porque contrasta a aquellos que han rechazado a Cristo, aquellos que no creen y que están expuestos a condenación, aquellos que han rechazado la piedra angular, como lo vimos en los textos anteriores, y que esa piedra ahora va a caer sobre ellos, es decir, van a ser condenados o van a ser juzgados por Cristo. Más vosotros, es decir, los cristianos, los que han creído, los hijos de Dios, más vosotros, es decir, la iglesia. Recordemos que Pedro ya les había dicho que son la iglesia. Y que la iglesia no es estas 4 paredes, sino que la iglesia son los creyentes, los redimidos. Entonces, más vosotros, es decir, ustedes, la iglesia, los cristianos, más vosotros sois linaje escogido. Y esta palabra, linaje escogido, describe a una descendencia, a una familia. Y esta palabra es usada mucho en el Antiguo Testamento. Las tribus, cada tribu era un linaje, una familia, una descendencia. Entonces, más vosotros sois linaje escogido, o sea, familia escogida. Y quiero que observemos que aquí hay 2 palabras muy importantes. Una es que son escogidos y la otra es que son un linaje. Sé que muchas personas se incomodan cuando se habla de la elección. Pero ¿cómo no hablar de la elección si la Biblia habla de la elección?
Así que lo primero que Pedro dice con respecto a nuestra identidad como cristiano es que somos linaje escogido. Parte A del texto, mas vosotros sois linaje escogido. Y esto nos recuerda que Dios había escogido también en el antiguo pacto a una nación. Y creo que Pedro tiene en mente y va a hacer ese paralelo entre la nación de Israel que fue escogida por Dios y ahora el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 y 7. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí vemos entonces la elección del pueblo de Dios en el antiguo pacto. Porque tú eres pueblo santo para Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Pero aquí de una vez se nos aclara de que esta elección no depende del pueblo, sino que esta elección es soberana y es una elección que no es movida por méritos de esta nación. ¿Cómo o cuáles eran las características de esta nación? Dicen eran lo más insignificante de todos los pueblos. Sin embargo, Dios los ha escogido a ustedes. Está hablando de la nación de Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El más insignificante es como lo peor de lo peor. Y Dios los escogió a ellos. ¿Para qué? Para ser un pueblo santo y un pueblo especial entre todas las naciones. Entonces aquí vemos la elección de la nación de Israel como pueblo de Dios. Y creo que Pedro tiene en mente esa elección. Así que describe este texto cómo Israel fue escogido de entre tantos pueblos. De la misma manera los cristianos han sido escogidos por Dios y para Dios, sacados y rescatados del pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Antes pertenecíamos a otro reino. ¿Cuál era el otro reino? El reino de las tinieblas. Y hemos sido trasladados al reino de la luz. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de Cristo. Los cristianos entonces son un linaje escogido. La elección es un acto libre y soberano de Dios. No está condicionado por méritos humanos. En Efesios capítulo 1, versículo 4, se nos dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera creado, ya Dios nos había
escogido. Por eso se habla de la predestinación, de ese plan que ocurrió antes de la fundación del mundo, en donde Dios decide salvar a muchos, escoger a muchos para salvación. Y eso es lo que nos dice Efesios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. La elección es un acto bondadoso de la gracia y la misericordia de Dios. No está basada entonces en méritos humanos. Es un acto bondadoso y misericordioso de Dios, de manera que la elección debería producir en nosotros gozo. Y esa es la intención de Pedro al escribirle a estos hermanos, que ellos se puedan gozar y regocijar al saber que han sido elegidos, y no solamente que han sido elegidos, sino que ahora pertenecen a un linaje especial. Cuando se habla de linaje, regularmente se habla de una familia pudiente, de una familia real. Ahora, los cristianos pertenecen a la mejor familia, al mejor linaje, al linaje de Dios. Son la familia de Dios, la familia de la fe. Y esto debe producir mucho gozo en la vida de cada creyente. Esto debe producir mucho gozo en la vida de cada persona que ha sido salva por la gracia de Dios. Al saber de que somos un linaje especial. La palabra linaje indica una descendencia, una familia, de manera que los cristianos conforman entonces la familia de la fe, los hijos de Dios. Además, los cristianos también son llamados con otro título, real sacerdocio. En la parte B de nuestro texto, los cristianos, Pedro los llama como un real sacerdocio. Versículo 9 del capítulo 2. Real sacerdocio. Recuerden que la Biblia nos habla de los sacerdotes, de la orden de orden de Aarón, la tribu de Leví. Y eso aparece explicado ampliamente en Hebreos. En el antiguo pacto, entonces estaban los sacerdotes y ellos ofrecían sacrificios y eran los líderes de la adoración y estaban continuamente allí en el templo y en las carpas cuando estaban en el desierto, llevando continuamente adoración y ofreciendo sacrificio a Dios. Estos hombres que fueron escogidos de la tribu de Leví. Ahora, nosotros como cristianos, Pedro nos va a llamar, y en primera instancia va a llamar a estos hermanos que estaban pasando por persecuciones. Ustedes son el real sacerdocio. El real sacerdocio. Recordemos que en el libro de Hebreos se nos dice que el sacerdocio levítico tiene su final cumplimiento con la persona de Cristo. Y que ahora Cristo es el gran sumo sacerdote, pero no según la orden de Aarón, sino según
el orden de Melquisedec. Ahora hay una nueva orden. Ahora hay un nuevo sacerdocio. Cristo es el gran sumo sacerdote y es según la orden de Melquisedec. Y en el nuevo pacto los creyentes vienen a ser sacerdotes. Al ser separados del mundo, son apartados para ofrecer un sacrificio santo. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al tabernáculo o al templo. El resto del pueblo debía permanecer afuera, en el atrio o en el patio exterior. Y los sacerdotes entraban al tabernáculo o al templo a ofrecer los sacrificios, a ofrecer una adoración a Dios por medio de los sacrificios. Pero ahora los creyentes, todos los creyentes, no uno ni dos, sino que todos los creyentes pueden entrar confiadamente al trono de la gracia. Y eso es lo que nos hace ser un real sacerdocio. Porque todos los creyentes podemos entrar confiadamente. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos podemos acercarnos, cada cristiano. Ya no necesitamos ese intermediario. Los sacerdotes eran los intermediarios. A través de los sacerdotes, el pueblo era perdonado, sus pecados eran perdonados a través de los sacrificios expiatorios. Pero ahora cada creyente, cada persona puede acercarse confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia en el oportuno socorro. De manera que pertenecemos a esta realeza de sacerdotes. Podemos presentarnos ante la presencia de Dios cada día y cada momento y en cualquier lugar, ya que el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, está allí atento para escuchar nuestras oraciones en cualquier lugar. Y Él no solamente es el gran sumo sacerdote, sino que Él como rey gobierna a su iglesia, gobierna a su pueblo. Él gobierna, Él dirige, pero Él también intercede por su iglesia. Una de las funciones de los sacerdotes era servir en el templo. Y Cristo, como el gran sumo sacerdote, vino a servir. En Lucas se nos dice que yo no he venido, Cristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Él vino a servir, Él vino a ofrecer un sacrificio y ese sacrificio es el sacrificio expiatorio y redentor para redimir y limpiar nuestras almas. Él vino a dar su vida. Pero ahora nosotros, como cristianos, debemos ofrecer un servicio santo. Y aún los padres en el hogar tienen la función de servir, instruyendo a su familia, santificando a la esposa, llevando a los hijos en una continua instrucción y enseñanza de la palabra, enseñándoles y mostrándoles el evangelio y la salvación. Además,
Los sacerdotes eran los líderes de la adoración. Cada padre es un líder en la casa, en la familia, para conducir a su familia en adoración. Pero de manera particular, cada creyente puede ofrecer adoración a Dios continuamente y en cualquier lugar, porque somos un linaje escogido y todos somos sacerdotes para Cristo. De manera que cada cristiano, siendo un sacerdote, está llamado a vivir en adoración y a servir a Dios continuamente. Cada casa debe ser como un altar en donde el humo suba a la presencia de Dios. El humo de la continua adoración, de la continua oración, suba a la presencia de Dios como olor fragante delante de Dios. Recordemos a este personaje llamado Job, el cual cuando su familia, sus hijos hacían banquetes, ¿qué hacía él después? Ofrecía sacrificio por si quizás sus hijos habían pecado. Esto debe hacer cada familia, cada padre. Ofrecer sacrificios continuamente a Dios. Aparte C, los cristianos son una nación santa. Nuevamente, recordando a Deuteronomios capítulo 7. Mas vosotros sois una nación santa para Dios. Dios escogió a la nación de Israel para que fuera una nación santa. Los separó del paganismo. Los sacó de la esclavitud de Egipto, los llevó al desierto para llevarlos a la tierra prometida, para que fueran una nación diferente, santa, un pueblo especial para Dios. Ese mismo título, ahora Pedro lo está aplicando a la iglesia. Mas vosotros sois una nación santa. Nosotros entonces venimos a ser el verdadero Israel, esa nación santa para Dios. Y no es una nación aquí, digamos, que corresponda a un país. No, no, no. Todos los creyentes de todo el mundo pertenecen a esta nación santa. Todos los redimidos son esa nación santa. Son ese pueblo de Dios. Son el verdadero Israel, la iglesia de Dios. De modo que bajo el nuevo pacto los creyentes son esa nación santa, son el pueblo santo. Los creyentes han sido separados del mundo, han sido trasladados al reino de la luz y ahora son un pueblo diferente porque han sido transformados por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, en ese nuevo nacimiento. Ahora son un pueblo especial, son especial tesoro para Dios. Tú eres especial tesoro para Dios. Somos especial tesoros para Dios. Somos el pueblo de Dios. Además, el pueblo de Dios ha sido comprado, ha sido adquirido. Sé que en muchas ocasiones hemos leído historias de cómo países son conquistados por otros, colonizados.
Y muchas veces aún los reyes compraban ciertos territorios. Nosotros hemos sido comprados por Cristo. Los cristianos son un pueblo adquirido y ese es el último título de los 4 títulos que hemos venido mirando. Primero, hemos visto que somos un linaje escogido. Segundo, hemos visto que somos un real sacerdocio. Tercero, hemos visto que somos una nación santa. Y cuarto, que hemos sido comprados o adquiridos. Nuevamente, la analogía en donde los israelitas eran esclavos y fueron liberados, y cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, entonces vinieron a ser libres para adorar y para servir a Dios. De la misma manera, nosotros o cada creyente y esos hermanos también del Asia Menor que estaban dispersos allí, Pedro tiene la intención de decirle, bueno, ustedes antes eran esclavos del pecado, antes ustedes no valían nada, eran una escoria, no podían alcanzar la salvación porque sus vidas le pertenecían a Satanás, eran esclavos de él, pero ahora han sido comprados a precio de sangre. Han sido comprados por Cristo, han sido adquiridos, o sea, le pertenecen a él. Todos los derechos son para él. De la misma manera, amados hermanos, tú has sido comprado. La iglesia ha sido comprada a precio de sangre. Eso fue lo que vimos en el capítulo 1, que no fuimos comprados con oro o plata o con cualquier cosa preciosa de este mundo, sino que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Fue la sangre de Cristo. Fue ese caro precio, la propia vida de Cristo. Le costó para salvarnos, para redimirnos, para liberarnos de la esclavitud en la cual nosotros nos encontramos. Hace poco hablaba con los hermanos del discipulado, en donde tocábamos un poco el tema de la esclavitud, de la voluntad. El hombre, después de la caída, quedó esclavo al pecado, sumido. Su voluntad está esclavizada al pecado. Pero por medio de la obra de Cristo somos liberados, somos redimidos. Y ahora somos libres para poder servirle y para poder ser ese real sacerdocio. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Los cristianos entonces han sido rescatados de esa vana manera de vivir. Eso es lo que Pedro había dicho en el capítulo 1, versículo 18 y 19, en donde describe la condición en la cual el hombre se encontraba y ahora la condición en la cual el hombre está al ser comprado con la sangre preciosa de Cristo. Por tanto, los cristianos entonces, vamos a recapitular, siendo la identidad de ese pueblo de Dios, tiene 4 títulos que los podemos describir según este pasaje. ¿Cuál es el primero? ¿Somos qué? Escogidos. Segundo. Tercero. Y cuarto, pueblo adquirido por Dios. No podemos olvidarnos de eso, hermanos. Debemos recordar siempre. Y con esto
Pedro quería motivar a los hermanos, alentarlos para que pudieran pasar las pruebas y las dificultades sabiendo quiénes son. Si sabemos quiénes somos en Cristo, entonces vamos a poder resistir las dificultades porque sabemos quiénes somos y ahora entonces, reconociendo o entendiendo lo que somos, vamos a poder tener una motivación para poder seguir avanzando. Ahora, en segundo lugar, miremos la misión del pueblo santo. Hemos visto la identidad del pueblo santo. La identidad del pueblo santo fue nuestro primer punto. Ahora vamos a mirar la misión del pueblo santo. Dice el versículo 9, en la parte final, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, Pedro en primer lugar nos ha dicho quiénes somos. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que estamos supuestos a hacer nosotros como cristianos? Estamos entonces llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es decir, estamos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. En la gran comisión, Cristo comisiona a sus discípulos para que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión. Llevar el evangelio. Hablarle al mundo de la salvación. De tal manera que el evangelio pueda alumbrar sus vidas que están en oscuridad y puedan ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Puedan ser resucitados, puedan nacer de nuevo. Estamos llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación, empezando por nuestra familia, empezando por nuestra casa. Nuestra casa es nuestro primer escenario en donde podemos empezar con esta misión.